yo quisiera destacar 4 falsedades que se han dicho y a la vez presentar su contracara, es decir, la verdad. La primera falsedad que se ha dicho es que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros contradice la Constitución política. La verdad es que esta ley es totalmente coherente, consonante y armónica con lo que establece la Constitución Política de la República de Nicaragua, en cuanto a sus preceptos, sus principios, sus derechos y garantías consignadas en la Constitución. Voy a hacer referencia al artículo 1 de la Ley Suprema de la Nación, y en la cual se fundamenta y se vertebra esta ley. La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua, cualquier intento de menoscabar esos derechos, atenta contra la vida del pueblo. Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender esos derechos. Esta ley es la ley de la soberanía nacional. Esta ley es la ley de la dignidad nacional. No contradice en lo absoluto la Constitución política. Cada artículo de esta ley está en plena armonía con la Constitución. Segunda falsedad, que esta ley violenta normas internacionales. Falso de toda falsedad. La verdad es que esta ley es coherente con el derecho internacional, es coherente con los instrumentos jurídicos internacionales. Esta ley no infringe ningún pacto, ningún tratado internacional. Por el contrario, es totalmente armónica con los instrumentos jurídicos que reconocen los derechos colectivos, lo que se conoce hoy en la modernidad como los derechos de tercera generación, los derechos de solidaridad o los derechos de los pueblos. ¿Cuáles son estos derechos? El derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho a la soberanía, el derecho a la independencia, el derecho a la autodeterminación. Por lo tanto, esta ley es armónica con el derecho internacional, con las normas internacionales, con sentencias de organismos internacionales, en particular de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, quien en varias de sus sentencias establece la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los estados. El principio de que ningún estado tiene derecho de intervenir en los asuntos internos de otro estado. Y ese principio de soberanía es lo que reconoce esta ley. Tercera falsedad, que esta ley es una ley contra las organizaciones no gubernamentales. Falso. Esta ley en lo absoluto afecta a las asociaciones sin fines de lucro que en Nicaragua promuevan el desarrollo en lo social, en lo económico, en lo comunitario. Organizaciones no gubernamentales que promuevan la mejoría de las condiciones de vida de la niñez, de las mujeres, de la juventud, de los pueblos originarios y afrodescendientes, de las personas con discapacidad y de cualquier otro sector. Esta ley no limita, no inhibe, no restringe la actuación de las organizaciones no gubernamentales que están concentradas en promover el desarrollo y los derechos humanos. Esta ley lo que hace es crear un marco jurídico regulatorio a las personas naturales o jurídicas que respondan a los intereses y financiamiento extranjero y utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven en injerencia,
de gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado. Es decir, las ONG podrán seguir recibiendo fondos, pero esos fondos no pueden ser utilizados para promover el odio, la destrucción, el caos. Esos fondos no pueden ser utilizados como mecanismo para alterar la paz, la armonía y la tranquilidad de las familias nicaragüenses. Los organismos no gubernamentales pueden seguir desarrollando sus acciones en pro del desarrollo. Lo que sí están obligados es a utilizar esos fondos para lo que dicen sus planes e informes y no para dañar la economía y la paz social. Las organizaciones que reciban fondos de gobiernos, fundaciones, asociaciones de otros países tendrán que registrarse en el espacio, en el registro que estará bajo la dirección, la administración y la regulación del Ministerio de Gobernación. Falsedad número 4, que esta ley afecta las remesas familiares y afecta la inversión internacional. Esta ley establece un conjunto de excepciones, es decir, de entidades o instituciones que reciben fondos del extranjero y que no tendrán que registrarse. Las excepciones son las personas pensionadas o retiradas que viven en Nicaragua y que reciben sus pensiones dentro del país. Las personas naturales que reciben remesas familiares, las empresas productivas y comerciales extranjeras con filiales en Nicaragua, fábricas, cadenas, entidades productivas y comerciales que generan empleos. Decíamos cadenas de supermercados, todo lo que implica inversión extranjera, todas las actividades comerciales que deriven de tratados de libre comercio vigentes o que se puedan suscribir en un futuro. También están exceptuadas de inscribirse en el registro los organismos internacionales de carácter humanitario, las misiones diplomáticas en Nicaragua, los organismos internacionales de cooperación, las agencias de cooperación y su personal, los medios de comunicación internacional y sus corresponsales. Asimismo, los grupos o entidades religiosas, las asociaciones religiosas que tienen su personalidad jurídica y que están debidamente acreditadas en Nicaragua. Esta ley lo único que hace, como han explicado mis compañeros y mis compañeras, es establecer un mecanismo de regulación, de control y de inscripción de todas las asociaciones que reciben recursos y cumplir con exactitud las actividades para lo cual reciben esos recursos. En este sentido, todos los diputados y diputadas que estamos por la paz, por la estabilidad, por la gobernabilidad democrática, por el desarrollo, la soberanía, la independencia y la autodeterminación, votaremos a favor de esta ley. Muchas gracias.